Sesionó esta mañana el primer Consejo de Ministros de la actual administración, encabezado por el presidente Yamandu Orsi y la vicepresidenta Carolina Cose, con la participación de los 14 secretarios de Estado, el secretario prosecretario de la Presidencia Alejandro Sánchez y Jorge Díaz y el director de Planeamiento Rodrigo Arim. Uno de los temas analizados es la estrategia que desarrollará el actual gobierno con relación al contrato firmado por la anterior administración con el consorcio encargado de la construcción del proyecto Neptuno. También se comenzarán a delinear los ejes prioritarios de economía, seguridad y protección social que tiene planteados el gobierno de cara al presupuesto quinquenal. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 23 grados a esta hora aquí en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, periodos de cubierto, precipitaciones aisladas, vientos del sector este al este entre 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora. Hay una advertencia muy puntual para mañana de tormentas muy fuertes, puntualmente severas, dice Inumet. Un viento también con rachas de viento fuerte asociadas a tormentas, zona norte y litoral oeste principalmente, y el jueves habrá también tormentas muy fuertes, puntualmente severas, vientos con rachas fuertes asociados a tormentas que va a comenzar por el litoral oeste y desplazándose al resto del territorio. Vamos a ver las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Cufré, entre Nicaragua y Pagola. Hay obras de saneamiento, hay que estar atentos allí. Ciudadela, entre Cerrito y Piedras, también en este caso hay trabajo de hormigonado. Libertad, entre 21 de septiembre y Obligado, hasta las 20 horas, también trabajo hormigonado. Vemos los títulos que se destacan a esta hora. El coordinador de la bancada de diputados del Frente Amplio, Mariano Tucci, destacó que el ministro del Interior, Carlos Negro, presentó una realidad de la seguridad que es mucho peor que la anunciada por el gobierno anterior. Negro se reunió ayer con la bancada bicameral del Frente Amplio, que en los próximos días recibirá a otros ministros y ministras. Organizaciones nucleadas en la Coordinación por Palestina se concentrarán mañana frente a Torre Ejecutiva y al Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco de la Semana contra el Apartheid israelí para entregar una carta a las autoridades reclamando un cambio de postura del gobierno ante la situación en Medio Oriente. Los tres candidatos del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo, Verónica Piñeiro, Mario Vergara y Salvador Esqueloto, participaron esta mañana de un desayuno de trabajo organizado por la Cámara Española de Comercio e hicieron referencia al planteo de privatización de la limpieza que presentó el candidato de la coalición republicana, Martín Lema. La selección uruguaya disputará esta tarde desde la hora 17 el segundo partido de esta doble fecha de las eliminatorias al Mundial 2026, enfrentando a Bolivia en el estadio El Alto de La Paz. La posible formación de la celeste sería con Santiago Mele en el arco, Naita Hernández, Ronald Araujo, Sebastián Cáceres y Matías Olivera, Manuel Ugarte, Nicolás Fonseca, Rodrigo Bentancur, Brian Rodríguez, Darwin Núñez y Rodrigo Aguirre. El Supremo Tribunal Federal de Brasil define hoy si acepta los 5 cargos por los que la Fiscalía busca enjuiciar al expresidente Jair Bolsonaro y otras 33 personas por el fracasado intento de golpe de Estado contra el actual mandatario Lula da Silva y de liderar una organización armada. En el inicio, desde las 9:30 de la mañana, está sesionando en Torre Ejecutiva el primer Consejo de Ministros de la actual administración. Allí ha estado toda la mañana nuestra periodista Juliana Perdomo. Juliana, ¿cómo estás? Bienvenida, buen mediodía.
Muchas gracias, Rosina. Buen mediodía para todos. Hace minutos finalizó el Consejo de Ministros encabezado por el presidente Yamandu Orsi. Como tú bien decías, el primero de este quinquenio que se está desarrollando desde las 9 de la mañana. Está previsto que de un momento al otro dé una conferencia de prensa el mandatario y se está definiendo cuáles de los ministros lo van a acompañar en este anuncio. Habrá, como les decía, anuncios importantes. Si bien no hubo trascendidos, uno puede pensar que tiene que ver con el proyecto Neptuno que heredaron de la pasada administración y bueno, y se van a hacer algunos anuncios referidos a este tema. Además, esta mañana se pudieron ver algunos colectivos en la puerta de Torre Ejecutiva con algunas pancartas manifestándose en contra de este proyecto. Así que de un momento al otro volvemos con la palabra del mandatario Orsi y transmitimos la conferencia en vivo. Exactamente, Juliana. Volvemos cuando tú lo digas. Entre tanto, les contamos que el coordinador de la bancada de diputados del Frente Amplio, Mariano Tucci, destacó que el ministro del Interior, Carlos Negro, presentó una realidad de la seguridad que es peor que la anunciada por el gobierno anterior. Negro se reunió ayer con la bancada bicameral del Frente Amplio, que en los próximos días va a recibir a otros ministros y ministras para analizar el tema seguridad. La situación de la seguridad pública es realmente crítica, sobre todo apoyado en tres pilares sustantivos. Uno que tiene que ver con la operativa del crimen organizado, otro con los niveles de violencia que se atraviesa en nuestro país y en tercer lugar la realidad del sistema penitenciario, que es bastante más grave de lo que nosotros advertíamos en el proceso y en la campaña electoral en particular. Por lo tanto, el Ministerio sigue analizando información en volúmenes importantes, se está diseñando el Plan Nacional de Seguridad Pública y por lo tanto, bueno, estamos a la expectativa de lo que va surgiendo. ¿Qué datos surgieron, para catalogar como es más grave de lo que preveíamos, ¿no? ¿Hay números que se dieron en torno a la transición o en qué se apoya justamente el ministro para haber señalado eso? Bueno, esos son datos que deberá dar el ministro del Interior oportunamente. Lo cierto es que según la valoración que hace el equipo del Ministerio, la información que tienen da cuenta de una situación bastante más grave en el sistema penitenciario. Los índices de violencia son realmente preocupantes. Había un gobierno saliente que nos hablaba de que habían meseteado los homicidios y la violencia doméstica y todos sabemos que esa realidad no se constata científicamente. Este es un gobierno que va a trabajar con evidencia científica y ya lo está haciendo. ¿Hubo alguna manifestación del ministro de algo para aplicar en los primeros días? El gobierno ya está implementando tecnología, colocando cámaras, aumentando el patrullaje, restableciendo la operativa del PADO en las zonas conflictivas. El gobierno está haciendo cosas. Organizaciones nucleadas en la Coordinación por Palestina se van a concentrar este miércoles frente a Torre Ejecutiva y al Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco de la Semana contra el Apartheid israelí para entregar una carta a las autoridades reclamando un cambio de postura del gobierno ante la situación en Oriente Medio. La coordinación, que el jueves será recibida por jerarcas de Relaciones Exteriores, exige el cierre de la Oficina de Innovación en Jerusalén y que Uruguay condene la masacre en Palestina. La condena es lo más urgente que nosotros le planteamos a nuestro gobierno. Creo que gran parte de la ciudadanía tiene una expectativa respecto de cambios en un montón de cosas con respecto a una nueva administración. En este tema en particular, creo que venimos a dar un grito de alarma por una situación que no puede esperar. En este problema no hay una solución militar, sino que la solución es política y que debe detenerse la agresión y el genocidio ya. Nosotros esperamos que este gobierno cambie en su actitud, nos oiga, nos reciba y sobre todo, y más que nada, que cambie esa neutralidad que es cómplice con el genocidio. Sobre la Agencia Uruguaya de Innovación en Jerusalén, inaugurada en diciembre en acuerdo entre la ANI y la universidad local, Mirza fue contundente en que su instalación se opone al derecho internacional. Hay que cerrarla porque es contraria al derecho internacional. Jerusalén tiene un estatuto especial desde la propia creación del Estado de Israel en el año 48. Y confirmada una y otra vez por Naciones Unidas. Entonces, y además, cuando dicen que el desarrollo, la investigación, la cooperación tecnológica, científica, nada tiene que ver con lo político, me parece que es un error conceptual. La tecnología, la ciencia, no es aséptica en ningún caso y además
siempre que se toman decisiones hay un contexto en el cual se toman esas decisiones. O sea que cuando hay un pueblo masacrado, cuando hay barbaridades que nosotros vemos a diario cometidas por el régimen sionista, no se puede legitimar por vía indirecta a ese régimen con la apertura de una agencia de innovación. Cabildo Abierto no alcanzó la cantidad suficiente de firmas para convocar al plebiscito que buscaba cambiar el artículo 52 de la Constitución que prohíbe la usura, al establecer que la ley defina el interés máximo permitido por todo concepto, incluido tasas de interés compensatorio y moratorio, comisiones, reajustes y cualquier otro gasto adicional, según publicó Montevideo Portal luego del pedido público realizado por Guido Manini Ríos. 500 personas, alrededor de 500 personas ratificaron su firma en la instancia convocada por la Corte Electoral que se realizó este 23 y 24 de marzo. Manini reconoció que no se llegó a las firmas y que por tanto no habrá plebiscito contra la usura y por una deuda justa, y dijo que es lamentable que el sistema político se haya puesto del lado de los usureros y los haya dejado solos. Esta madrugada volvió a referirse al tema en su cuenta de X. Se preguntó: ¿un nuevo golpe para el partido o para centenares de miles de uruguayos? Quedamos solos, la Constitución seguirá siendo violada y los uruguayos seguirán siendo abusados. Los usureros están de fiesta, dijo Manini Ríos. El candidato por la coalición republicana a la Intendencia de Montevideo, Roque García, entiende que la capital está sucia si se la compara con otras ciudades más pobres del mundo, y habló de un gobierno donde las vecinas y vecinos definan las políticas. Para el militar retirado, el dinero que se invierte en el carnaval no está reflejando a la mayoría de los montevideanos y por eso debe revisarse, dijo. Estamos en una bahía, en un río lindo, una campaña hermosa, buen clima, no hay nieve, no hay enfermedades, no hay monzones, no hay nada de las cosas que cuando vos viajas encontrás en todas partes del mundo, ¿me entendés? Sí. O sea, en Miami la gente pone placas porque cada tanto se va todo. Nosotros eso estaba súper bueno. Ahora, Montevideo está súper sucia, pero hiper sucia. Es la ciudad más sucia que conozco. Conozco ciudades muchísimo más pobres que no tienen el nivel de pobreza, de suciedad. Conozco ciudades que están muchísimo más limpias y en donde la lucha contra el tagging, ¿no?, que afea a la ciudad. Montevideo ha perdido la búsqueda de la belleza. Acá ponen cubos de cemento por todos lados. Hemos perdido las casas lindas, hemos perdido en la mayoría de los países del mundo. Se trata de volver a recuperar la belleza. Ahí en el Parque Valle, en una esquina, hay un lugar que se llama Espacio de la Mujer, que le pido a los que están que lo miren, que son 11 hierros clavados en el suelo, oxidados. Adoramos, no sé por qué, el hierro oxidado como forma de arte. El candidato por la coalición republicana propuso que TV Ciudad organice un debate entre los candidatos a la Intendencia de Montevideo. García es muy crítico con el carnaval y dijo que se debe revisar. Yo creo que con el 100% del impuesto de los montevideanos se financia una organización que predica la lucha de clases, lo cual es obvio que predica la lucha de clases, y que además tiende a burlarse de lo que no piensan en la lucha de clases. Entonces, bueno, los montevideanos, en su mayoría, por lo que muestran las elecciones, no creemos en su mayoría, 23% solamente atiende el carnaval, el resto, el carnaval de ser súper popular, como en los años 40, 50, 60, viene en declive fundamental, digo, lo dice todo el mundo. Entonces, bueno, vamos a poner el gato arriba de la mesa y vamos a tratar de hablar de las cosas que a los montevideanos nos hacen salir de un espectáculo de carnaval sonriente o que te hacen salir con una manija contra el otro. Volvemos a Torre Ejecutiva. Está llegando ya el presidente Yamandu Orsi para hablar de ese primer Consejo de Ministros. Allí lo vemos, escuchamos. Sí, exacto, Rosina acaba de sentarse en la mesa, el presidente Yamandu Orsi, lo acompaña la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, y el prosecretario Rodrigo Arim. Lo escuchamos. Del Consejo de Ministros, vamos a dar comienzo a esta conferencia de prensa que estará encabezada por el señor presidente de la República, Yamandu Orsi, acompañado por la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, por el ministro de Economía, Gabriel Odone, y por el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim. La aclaración o la precisión que el orden de las preguntas que se realizarán en esta conferencia de prensa fue debidamente sorteado y acordado con los colegas que participan de la misma. Para dar comienzo, un informe introductorio del señor presidente Yamandu Orsi. Bueno, buen mediodía. Como se estarán dando cuenta, del equipo de 4, resolvimos que viniéramos nosotros 3.
y en la noticia o las noticias, las novedades para transmitir de lo que ocurrió, lo que resolvimos en esta reunión del Consejo de Ministros, son 4 ejes y por supuesto después de la descripción de estos ejes estamos abiertos a las preguntas que ustedes quieran formular, tanto con el director de la OPP como con la ministra Lustenberg. Lo primero que se hizo en la reunión fue fijar o repasar lo que han sido nuestros 5 ejes programáticos o programas a aplicar en el periodo de 5 años de gobierno que nos toca y los 60 y pico de compromisos que se derivan de esos ejes. Esto es una forma también de ordenarnos el trabajo y de monitorear el avance o los avances de los compromisos establecidos, ya sea a nivel programático como también lo planteado en la propia campaña electoral. Tuvimos la necesidad de ordenar cada uno de los compromisos y esos compromisos, en base a esos ejes o grandes ejes, son los que después derivarán en la elaboración de un presupuesto que durará estos 5 años. Segundo punto o segunda decisión o segundo análisis que se deriva en un decreto es el decreto conformando la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social, lo que nosotros anunciamos con respecto al diálogo social, esa responsabilidad que recae en los hombros de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Se fija plazos, pero lo primero que teníamos que hacer era la creación de esa comisión sectorial que, como dije recién, es de protección y seguridad social. La integración de esa comisión, más allá de un plenario, tiene un ejecutivo donde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, como dije recién, dirige o preside este ejecutivo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el MIDES, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Economía y Finanzas y, por supuesto, el Banco de Previsión Social. Segundo punto y segunda decisión articulada y comunicada en la mañana de hoy es el envío al Parlamento de un proyecto de ley que nos permite un marco normativo legal para seguir trabajando y resolviendo el tema tan conocido por todos del CASMO, la situación que tiene esa institución de asistencia médica que necesita sí o sí de algunas disposiciones que nos permitan, legales por supuesto, que nos permita hacer frente a algunos compromisos, a algunos criterios fijados de antemano, pero que tal cual hoy tenemos desde el punto de vista legislativo nos ata de manos y no nos haría posible o no nos hace posible seguir avanzando con una luz en el horizonte, sino que nos complica. Por lo tanto, sí o sí precisamos a nivel parlamentario que se expida con respecto a la ley que nosotros vamos a enviar con firma de fecha de hoy. Cuarto punto sería, o tercer punto, es el proyecto Neptuno y nuestras decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Todos conocen cuál es la visión que nosotros hemos tenido con respecto a esta propuesta o a este proyecto de obtención de agua potable y provisión de agua potable. Nuestra posición crítica nos obliga o nos empuja a analizar la situación y generar un ámbito de renegociación o de negociación con el consorcio que tiene asignada la responsabilidad, porque consideramos que hay caminos como para avanzar, por supuesto, a partir de nuestra visión crítica, pero también avanzar a partir de los compromisos que como Estado el Uruguay ha asumido. Como siempre dijimos, el Estado es uno, los gobiernos pasan, nosotros tenemos que ver de qué forma, con lo que está establecido en un contrato, cómo nosotros podemos ir modificando, de qué forma podemos renegociar este compromiso, porque acá hay dos cosas que tenemos que resolver. Por un lado, y lo fundamental, es el agua potable para nuestra gente, y el segundo elemento central es el Uruguay tiene que cumplir con sus obligaciones. El último punto tiene que ver con la extensión del 9% de IVA, o de descuento de IVA, la normativa que establece el descuento o el IVA del 9% de los restaurantes caía ahora el 30 de abril. Por lo tanto, nosotros lo extendemos por un año más
Eso estamos hablando para los residentes. Esto tiene que ver con una norma que rige todo el año y que los operadores turísticos, los operadores gastronómicos nos vienen pidiendo que lo podamos mantener. Si no lo hacíamos ahora, esto caía y por lo tanto nuestra idea es que esto siga vigente porque nos permite trabajar de esa forma todo el año. Así que estos son los puntos, los ejes o los 5 puntos o 5 ejes programáticos. El tema Neptuno, el tema Casmo, el diálogo social y esto que dije recién que es muy instrumental pero que es fundamental para nuestras pymes, fundamentalmente que se dedican a la gastronomía o los restaurantes. Así que ahora estamos abiertos a las preguntas que ustedes quieran formular. Bueno, habilitamos entonces la serie de preguntas de acuerdo al sorteo realizado. La primera, Mateo Guarnechelli de La Diaria. Buenas, presidente. Consultarle cuáles son en concreto las modificaciones que el gobierno pretende al proyecto Neptuno. Si estos cambios eventualmente tendrían que pasar por el Tribunal de Cuentas, dado que el contrato así pasó. Y por último, si en términos generales esas modificaciones implicarían un aumento o una disminución del costo total del proyecto. Bien, gracias. Lo que hoy establecimos es la creación en la órbita de Presidencia de la República de un grupo de trabajo integrado por el Ministerio de Ambiente, la OCE, el Ministerio de Economía y Finanza y la Corporación Nacional para el Desarrollo, con un objetivo claro que es no innovar. Lo firmado por el Estado uruguayo hace correr plazos y además de compromisos económicos. Nuestro objetivo es sentarnos con los privados que llevarán adelante o que tienen el compromiso de llevar adelante esta obra o este contrato para ver de qué forma nosotros podemos resolver algunos temas centrales, el tema ambiental, el tema económico sin duda, porque fue una de las críticas que nosotros lo hicimos, y lo fundamental es resolver de manera correcta y accesible, por supuesto también sustentable, el tema de la provisión de agua potable. Hoy lo que decimos es, hay que sentarse a renegociar esto. Hay que sentarse a replantearse estas cosas. ¿Por qué? Porque hay una firma que ya nos obliga y que los plazos empezaron a correr. Nuestra idea es que en 90 días podamos tener un acuerdo y para eso tenemos que designar los actores que estarán en la mesa. Hay actores que es obvio que tienen que estar, la OCE, el Ministerio de Economía y Finanza y el Ministerio de Ambiente, pero también nosotros consideramos que la CND puede darnos una mano en esto y por supuesto con el liderazgo de la Presidencia de la República. Ahí, en esa reunión o en ese ámbito, en la renegociación, estarán todos los elementos que nosotros venimos planteando cuando estuvimos en la campaña electoral, pero lo que por ahora y lo que hoy incluso mantienen y sostienen, aquellos actores que nosotros pusimos al frente, algunos ministerios, algunas entidades, donde claramente dicen cuáles son nuestras diferencias o nuestros reparos. Pero como hay un acuerdo firmado que obliga o que establece obligaciones por cada una de las partes, no tenemos más remedio que entrar a ver cómo alivianamos esas cargas que para nosotros son muy pesadas. Los temas ambientales, los temas económicos y por supuesto el tema central que es resolverlo de una vez por todas. El turno ahora es de Viviana Bermúdez de Radio Monte Carlo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Consultarle por el proyecto de ley relacionado al tema del Casmo, qué características tiene y qué es lo que preocupa en sí esta situación hoy por hoy. Cristina. Muchas gracias, presidente. Gracias, Viviana. Bueno, como dijo el presidente, es un proyecto de ley que hoy en la tarde será remitido al Parlamento y consta de 4 artículos en el cual el objetivo es dar las máximas garantías para liberar los fondos en una decisión que había quedado pendiente desde el gobierno anterior para liberar los fondos del último tramo que prevé el fideicomiso en la ley 20.325, promulgada el 23 de agosto del año 2024. Y después tiene otro de los artículos que tiene que ver con el rol y el tiempo que actúan los interventores. Nosotros nos interesa destacar que esto está enmarcado en una decisión política
de priorizar la institución, esta institución, y le queremos dar garantías a la ciudadanía. Es la tercera más grande de las instituciones de asistencia médica colectiva que tiene nuestro país. Están en funciones los 3 interventores, haciendo un seguimiento muy estrecho en conjunto con la Dirección General de la Salud del Ministerio, la Dirección General del Sistema de Salud, vigilando y estando muy atentos a cualquier indicador que afecte la calidad asistencial de la institución. Nos hemos reunido con el Consejo Directivo, con quienes están al frente como oposición y como mayoría en este directivo. Mañana nos vamos a reunir con los trabajadores no médicos, con el Sindicato Médico del Uruguay, tratando de buscar desde el gobierno las mayores garantías para que la institución siga siendo viable, teniendo todas las garantías para liberar ese último tramo del fideicomiso y tener las máximas garantías de actuación. Pregunta ahora Mónica de León de Canal 5. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Con respecto al diálogo social, ¿cuál es el plazo de esta comisión y qué le interesa al Poder Ejecutivo que esta comisión obtenga como información? Según tenemos entendido, esta comisión va a tomar contacto con todas las organizaciones sociales, va a recoger todos los reclamos y todas las preocupaciones. Se ha hablado mucho de la edad jubilatoria, pero el gobierno actual ha dicho que hay otros aspectos que también le importan de esta negociación, que no tienen directamente que ver con la edad jubilatoria, sino con muchos otros aspectos y funciones que tiene el Banco de Previsión Social con respecto a la situación de la población en general. Gracias, presidente. Gracias, Mónica. En el día de hoy se está emitiendo el decreto que constituye la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social, la cual operará en la órbita de la Oficina de Planeamiento de Presupuesto, en cumplimiento de un compromiso que habíamos asumido el 1 de marzo de instalar los espacios y dar camino al diálogo social en marzo de este año. La Comisión Sectorial está compuesta por el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Banco de Previsión Social, el Ministerio de Economía y Finanzas y la OPP en su ejecutivo, y un plenario en donde van a estar representados otras entidades del Estado y también actores sociales. Me estoy refiriendo, por supuesto, al movimiento sindical, a las cámaras empresariales, al movimiento de jubilados y a otros actores que tienen que ver con la protección social de la infancia o de los cuidados. Como tú bien señalas, el objetivo del gobierno es instaurar un diálogo social comprensivo que presupone discutir la matriz de protección social a lo largo de todo el ciclo de vida de las personas, desde el nacimiento o la concepción hasta la muerte, lo que presupone rediscutir y redefinir desde una perspectiva integral cuál es el modelo de protección social que deseamos los uruguayos tener en este siglo XXI. Por supuesto, manteniendo la sustentabilidad fiscal intertemporalmente y asegurando que las prestaciones que brinden el sistema sean adecuadas para el desarrollo en el futuro de nuestras ciudadanas y ciudadanos. Es de esa perspectiva que vamos a incorporar en la primera sección de la sectorial una hoja de ruta que discutiremos junto con los colegas que integramos el gobierno, en donde se va a instalar el proceso de diálogo. ¿Qué aspecto vamos a incorporar? Vamos a definirlo en la propia sectorial y se va a ir a lo largo de este año instalando también los espacios de discusión. El objetivo es llegar al primer semestre del 2026 con un diálogo culminado, con los acuerdos y discrepancias que pueden emerger del mismo y con un proyecto de Poder Ejecutivo que será remitido oportunamente al Parlamento Nacional. Bien, estamos viendo allí la conferencia de prensa que está transcurriendo en Torre Ejecutiva tras el primer Consejo de Ministros con la presencia obviamente del presidente Yamandu Orsi, que hizo varios anuncios importantes que estamos desarrollando, pero está Federico Jurkovic allí en la puerta que también tiene novedades porque otros protagonistas han hablado. Federico, adelante. ¿Qué tal, Rosina? Buen mediodía, exactamente. Estamos cubriendo, haciendo esta cobertura mientras escuchábamos a Orsi en la Torre Ejecutiva dando las declaraciones concretamente sobre el proyecto Neptuno. Vemos con las imágenes de Damián Silva cómo aquí en la puerta de la Torre Ejecutiva organizaciones sociales se movilizaron también para recordar que hay una reforma
constitucional sobre el agua y que el proyecto Neptuno lo viola. Antes de que todo esto empezara a pasar, las declaraciones de Orsi, digo, obviamente después de terminado el Consejo de Ministros, el gabinete empezó a salir por aquí hacia la Plaza de Independencia. Pudimos dialogar con algunos integrantes del gabinete, entre ellas, y como presidenta de la Asamblea General, la vicepresidenta Carolina Cose planteó la necesidad de un paquete de leyes para ajustar lo que son los planes de gobierno. Descartaba que fuera una ley ómnibus, digamos, como la que caracterizó el inicio del gobierno pasado. La escuchamos. Estuvimos hablando de la necesidad de coordinar bien los objetivos específicos de cada ministerio y los compromisos de gestión con las necesidades legislativas. ¿Pero se habla de una ley única o de varios proyectos? Varios. Tengo muy mal retorno. Bien, y ahora podemos comentar entonces el tema del día, de las últimas semanas, de los últimos años también, sin duda, Rosina, porque estamos hablando de una nueva planta de potabilización de agua. Ya lo decía Orsi en la conferencia de prensa, ustedes lo escucharon, la necesidad de estudiar el contrato a fondo para ver los mecanismos posibles. Sobre esto hablamos con el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, que nos dio algunas pistas del trabajo que tendrá esa comisión. Pero lo más importante, en el caso nuestro, el presidente formalizó la comisión para trabajar sobre el proyecto Arasatí, que va a estar informando ahora en conferencia de prensa. ¿Y Casupá se habló también? Bueno, se reafirmó, por supuesto, la necesidad de trabajar sobre las prioridades del gobierno y en ese marco reafirmamos la prioridad de construir la represa de Casupá, que es uno de los compromisos ya no solo de campaña, ¿verdad?, sino del programa del Frente Amplio, pero lo más importante es una necesidad para el país. Bien, los plazos cuanto antes, decía el ministro de Ambiente, eso quiere decir que no hay una fecha, por lo menos no se conoce públicamente, pero en función de la actividad que tendrá esta comisión, suponemos que en las próximas semanas por lo menos habrá novedades. En el informativo central vamos a compartir otras declaraciones, por ejemplo, hablamos con la ministra de Transporte, Lucía Echeverri, los planes de movilidad, el sistema metropolitano de transporte que están planteando, por ejemplo, las candidaturas aquí en Montevideo, y Odone, por ejemplo, el ministro de Economía, la ministra de Defensa Sandra Lasso, la de Industria Fernanda Cardona, se retiraron, entre otros, sin hacer declaraciones. Por ejemplo, Gonzalo Sibila del Mides y Juan Castillo del Trabajo. Rosina, seguimos contigo. Muy bien, Federico, y en algunos minutos volveremos también con Juliana, que nos va a hacer un resumen de todo lo que han dicho las autoridades allí. Entre tanto, vamos a recibir a otro periodista, Eduardo Delgado. Buen mediodía, Eduardo, ¿cómo estás? Adelante. Buen mediodía, Rosina, un gusto saludarte. Estoy frente a la Facultad de Psicología, donde la Asociación de Docentes de esta Casa de Estudios denuncia una situación crítica, debido en especial a dos temas. El tema de la locación, la falta de locaciones para la cantidad de estudiantes y también la falta de horas docentes para atenderlos. Por eso están visibilizando esta situación con unas clases tanto en el patio de la institución como en este momento en la propia calle, aquí en la calle Tristán Narvaja. Hay que decir que en psicología este año comienzan 3.700 nuevos estudiantes. Los docentes de la facultad saludan este ingreso, pero también plantean a los estudiantes la difícil situación que sostienen que están atravesando, justamente como decíamos, por el tema de la falta de lugar para recibir a esta cantidad de alumnos y también de horas docentes para darles atención. Por eso han tomado como medidas, primero, comenzar solo con un plenario presencial por unidad curricular obligatorio, este ciclo inicial de clases que serán tanto en el patio con las clases de neurobiología de la mente y aquí en la propia calle Tristán Narvaja, que es como están viendo ahora, se está dando una de las clases. Agregarte además, Rosina, que la facultad tuvo el récord histórico de ingresos este 2025, nos informaron fuentes de la propia rectoría de la Universidad de la República, o sea que esta situación de psicología es de las más grandes, es el ingreso más alto que ha tenido la carrera en toda su trayectoria, pero también ha habido aumento de alumnos en otras casas de estudio, lo que es visto con gran alegría de parte de la universidad, pero también genera, como decíamos, varias complicaciones a nivel logístico y de docentes. Seguiremos atentos a lo que ocurre aquí en esta casa de estudios.
bloque de MB Noticias continuamos con la información con 22 grados a esta hora. Les contamos que el candidato a la Intendencia de Montevideo por la coalición republicana, hablamos de Martín Lema, está proponiendo tercerizar el servicio de limpieza del departamento con el objetivo, dijo, de cambiar la situación actual. Uno de los principales temas a atender, según los estudios de opinión pública recientemente difundidos. Según explicaron desde el Comando de Nacionalista, esta definición es parte del plan urgente, integral e intensivo que propone Lema y está justificada a través de un documento elaborado por técnicos que asesoran al candidato. Este rumbo privatizador se desarrolla en 9 puntos, entre los que se destacan la flexibilidad y rapidez de respuesta, una mayor eficacia operativa, recolección sin feriados ni paros y la posibilidad de incorporar servicios adicionales. La situación de la limpieza en Montevideo pone en evidencia que el modelo actual de gestión fracasó, dice una parte del documento. Los 3 candidatos del Frente Amplio en la Intendencia de Montevideo, Verónica Piñeiro, Vergara y también Esqueloto, participaron esta mañana de un encuentro del que vamos a dar ahora, de un desayuno del que vamos a dar cuenta a continuación. Creo que es una propuesta simple a un problema complejo como es el de la gestión de los residuos y la limpieza en Montevideo. Tiene que ser la Intendencia que lo lleve adelante, siempre siendo la rectora de cómo debe ser la logística y cómo se desarrolla un sistema de recolección que nosotros desde mi candidatura estamos proponiendo llevarlo a una transformación que tenga diferenciación, que se adapte a cada barrio, a las realidades de cada barrio y de cada lugar, con recolección intradomiciliaria donde sea posible, recolección intrapredial en complejos habitacionales y en viviendas, siempre con la directriz de la Intendencia de Montevideo generando esa dirección de hacia dónde va y cómo se genera la recolección de residuos. Las propuestas que van por generales, que van por la privatización, creo que no ven la complejidad del problema, una situación que tiene que abordarse también de forma transversal desde la Intendencia de Montevideo, por lo que tiene que ver las presiones que recibe el sistema y que tiene el sistema de limpieza y de recolección, tanto por las personas en situación de calle que tienen como estrategia de supervivencia conseguir algo de valor o algo de alimento en los contenedores, y eso genera un problema de limpieza, no el único. Mario Vergara anunció que el jueves va a presentar sus propuestas concretas en materia de limpieza para la ciudad. Dijo que optará por la mejor opción posible para cada zona sin amputarse ninguna, entre ellas las tercerizaciones, aunque remarcó que la responsabilidad primera y última siempre va a ser de la Intendencia. Primero, acá no se privatiza, porque en todo caso, que haya empresas privadas que realicen tareas en temas de basura como en otras áreas, no le quita ni un ápice la responsabilidad al gobierno departamental. Sigue siendo una responsabilidad de la Intendencia la recolección de residuos y tantas otras tareas, aunque participen en el proceso empresas privadas, organizaciones sociales, cooperativas, etc. Lo importante es que la tarea se haga bien, se haga mejor, con los mecanismos que en cada zona de Montevideo sean las más adecuadas. Eso es algo que estamos justamente analizando, estudiando. El próximo jueves vamos a estar presentando en detalle nuestro plan vinculado al tema residuos, al tema limpieza de la ciudad y al tema ambiental. Pero bueno, todas las herramientas siempre tienen que estar encima de la mesa para realizar mejor la tarea. Por su parte, Salvador Esqueloto destacó la relevancia del proyecto de transporte metropolitano que la fuerza política piensa desarrollar en el próximo gobierno en caso de ganar nuevamente en la capital. La iniciativa prevé más líneas locales y de transbordo en las principales arterias para contribuir a descongestionar la ciudad de vehículos particulares. Yo creo que hay un consenso muy amplio, no solamente en el Frente Amplio, sino un consenso ciudadano de que un gran cambio en la movilidad pasa por el sistema de transporte colectivo de pasajeros, y en este periodo, a través de una iniciativa que el Poder Ejecutivo está lanzando y a la cual tenemos que integrarnos de manera activa, que es el transporte metropolitano, es decir, un sistema de transporte colectivo de pasajeros metropolitano que se va a implementar en primera instancia en los principales corredores o ejes viales troncales que unen Montevideo con los departamentos limítrofes. Claramente el eje 8 de octubre, Camino Maldonado,
Ruta 8, el eje Avenida Italia-Giannatasio, pero también en una próxima etapa, porque estos son proyectos de mediano y largo plazo, el eje norte-sur paralelo a la Ruta 5 y el del oeste que nos lleva a Ciudad del Plata y Plata Pascual. Eso va a permitir liberar unidades y descongestionar las líneas urbanas para hacer lo que se llaman las líneas transversales y alimentadoras, que son las que confluyen en estas troncales, y a su vez fortalecer una demanda vecinal que es muy importante, que son las líneas locales. La candidata a la reelección en el municipio CH por la coalición republicana, Matilde Antía, sostuvo que el sistema de recolección de residuos por contenedores está completamente caducado y debe plantearse un cambio sustancial en esta materia. Antía presentó esta mañana las líneas estratégicas de su propuesta y planteó que las tareas de limpieza pasen a depender del municipio con los recursos humanos y económicos correspondientes. Obviamente la limpieza es uno de los temas que más le preocupan a nuestros vecinos y que nos preocupa también a nosotros. Sabemos que el sistema de contenedores y la recolección hoy en día está completamente caducado. La Intendencia lleva 35 años tratando de solucionar este tema y no lo soluciona. De hecho, desde el otro lado, desde el oficialismo, escuchamos planes entre 5 y 10 años, entonces al final 35 más 10 te da medio siglo de tratar de solucionar el tema de la basura. Me parece que acá necesitamos un cambio y en ese sentido, sea la Intendencia que toque, el CH va a pedirle oficialmente a la Intendencia asumir esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque los ciudadanos lo que necesitan es una cara y un nombre, con un nombre y apellido que se haga cargo y que tome esa responsabilidad, ese fierro caliente que tiene hoy el departamento de Montevideo. Así que esa cara y ese nombre y apellido es Matilde Antía y todo su equipo, que queremos hacernos cargo para que el CH sea limpio, para que el CH esté limpio, para que el CH sea el mejor lugar para vivir, como siempre hemos dicho nosotros. Último bloque de MBD Noticias, continuamos con la información y la selección celeste va a disputar hoy desde las 5 de la tarde el segundo partido de esta doble fecha de las eliminatorias al Mundial 2026. Va a ser ante Bolivia a 4.100 metros de altura en el Alto y sin de Arrascaite, Nicolás de la Cruz, pero con la vuelta de Manuel Ugarte. Los dirigidos por Marcelo Bielsa ya están en Santa Cruz de la Sierra. En las primeras horas de la tarde van a estar subiendo hasta el Alto. La posible formación sería con Santiago Mel en el arco, Enaita Hernández, Ronald Araujo, Sebastián Cáceres, Matías Olivera, Manuel Ugarte, Nicolás Fonseca, Rodrigo Bentancur, Brian Rodríguez, Darwin Núñez, y Rodrigo Aguirre. Y este miércoles, desde las 4 de la tarde en el Velódromo Municipal, se va a estar realizando Tocó Venir 2025. Ustedes bien saben, es una actividad gratuita que convoca a la comunidad universitaria, le da la bienvenida a quienes ingresan a esa casa de estudios este año. Año tras año, la Intendencia de Montevideo, la Universidad de la República y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay realizan la bienvenida de generación de universitarias y universitarios. El Velódromo Municipal será una vez más el lugar de encuentro. La actividad incluirá diferentes propuestas deportivas y recreativas a cargo de Bienestar Estudiantil. Las y los artistas presentes en esta edición serán 4 pesos de propina, Matías Valdés, De La Planta, Renata Pieri y su banda, Aquí se baila, Maxi Álvarez, Rueda de Candombe y Fuleros. También habrá oferta gastronómica a cargo de Garage Gourmet y de la FEU, barras, puntos de hidratación, puesto de salud y punto violeta de información y prevención en situaciones de violencia. El espacio de stands es organizado y dinamizado por el programa de respaldo al aprendizaje Progresa de UDELAR. Allí se brindará información sobre las propuestas que la universidad ofrece a estudiantes en todo el país, como las áreas y unidades académicas que componen su oferta educativa y propuestas transversales. El Supremo Tribunal Federal de Brasil define este martes si acepta o desestima los 5 cargos por los que la Fiscalía pretende llevar a juicio al expresidente Jair Bolsonaro y a otras 33 personas por una serie de delitos graves, entre ellos el fracasado intento de golpe de Estado contra el actual mandatario Lula da Silva y además de liderar una organización armada.
El expresidente Jair Bolsonaro, quien niega las acusaciones y afirma que es víctima de una persecución política, es señalado como uno de los principales conspiradores al incentivar y ejecutar actos golpistas el 8 de enero de 2023 contra los tres poderes y contra el Estado Democrático de Derecho tras perder las elecciones presidenciales de 2022. A mediados de febrero pasado, el fiscal general Paulo Gonet Branco informó que entre los acusados como líderes del golpe se encuentran, además de Bolsonaro, quien era su vicepresidente Walter Braga Neto, y otros integrantes de lo que señala como una organización criminal, por lo que el Supremo deberá decidir si las imputaciones por 5 delitos son aceptadas o no. De acuerdo con el fiscal Gonet, la organización criminal que habría liderado Bolsonaro comenzó sus actuaciones contra el Estado de Derecho y el orden democrático brasileño desde 2021, cuando empezaron a difundir noticias falsas y opiniones para desprestigiar el sistema de votación electrónica de Brasil, una situación que escaló hasta después de las elecciones, cuando Bolsonaro intentó, a través de un complot, desconocer y anular la victoria de Lula. El fiscal señaló que el plan también incluía una estrategia para envenenar a Lula y asesinar al juez del Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, así como tenía prevista la neutralización de la Suprema Corte de Justicia como parte de las acciones que buscaban perpetrar a Bolsonaro en el poder. Si finalmente el Supremo Tribunal decide que hay suficiente evidencia para aprobar el proceso penal contra Bolsonaro y sus aliados y lo señala como culpable, la sentencia podría ser de al menos 12 años de prisión por el delito de golpe de Estado, aunque la pena podría ser aún mayor si la justicia determina que también es responsable de alguno de los 4 delitos graves de los que se le acusa. Nos vamos, volvemos a las 18:55 en la edición central o mañana a las 8, la primera edición de MBD Noticias. Que pasen bien, hasta luego. El coordinador de la bancada de diputados del Frente Amplio, Mariano Tucci, destacó que el ministro del Interior, Carlos Negro, presentó una realidad de la seguridad que es mucho peor que la anunciada por el gobierno anterior. Negro se reunió ayer con la bancada bicameral del Frente Amplio, que en los próximos días recibirá a otros ministros y ministras. Organizaciones nucleadas en la Coordinación por Palestina se concentrarán mañana frente a Torre Ejecutiva y al Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco de la Semana contra el Apartheid israelí para entregar una carta a las autoridades reclamando un cambio de postura del gobierno ante la situación en Medio Oriente. Los 3 candidatos del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo, Verónica Piñeiro, Mario Vergara y Salvador Esqueloto, participaron esta mañana de un desayuno de trabajo organizado por la Cámara Española de Comercio e hicieron referencia al planteo de privatización de la limpieza que presentó el candidato de la coalición republicana, Martín Lema. La selección uruguaya disputará esta tarde desde la hora 17 el segundo partido de esta doble fecha de las eliminatorias al Mundial 2026, enfrentando a Bolivia en el estadio El Alto de La Paz. La posible formación de la celeste sería con Santiago Mele en el arco, Naita Hernández, Ronald Araujo, Sebastián Cáceres y Matías Olivera, Manuel Ugarte, Nicolás Fonseca, Rodrigo Bentancur, Brian Rodríguez, Darwin Núñez y Rodrigo Aguirre. El Supremo Tribunal Federal de Brasil define hoy si acepta los 5 cargos por los que la Fiscalía busca enjuiciar al expresidente Jair Bolsonaro y otras 33 personas por el fracasado intento de golpe de Estado contra el actual mandatario Lula da Silva y de liderar una organización armada. Sesionó esta mañana el primer Consejo de Ministros de la actual administración encabezado por el presidente Yamandu Orsi y la vicepresidenta Carolina Cose y la participación de los 14 secretarios de Estado, el secretario y prosecretario de la presidencia Alejandro Sánchez y Jorge Díaz y el director de planeamiento Rodrigo Arín.